Buenos días a todos, o buenas tardes, o buenas noches, en función de cuándo estéis viendo este vídeo. Vamos a empezar con este taller sobre cómo debatir mociones económicas y no arruinarse en el intento. Hay muchos talleres sobre cómo debatir sobre economía, sobre cómo debatir mociones económicas, y creo que si en muchos de esos talleres se da una construcción generalizada de argumentos, se hablan de métricas y se hablan de impactos. Así que vamos a intentar aportar algo novedoso y vamos a intentar en este taller hablar de una serie de contenidos que creo que no son los contenidos que habitualmente más se tratan sobre emociones económicas, ¿no? Lo primero de lo que vamos a hablar es una serie de conceptos que son importantes, que son conceptos de funcionamiento de la economía, tanto a nivel macro como a nivel micro. También vamos a hablar de diferentes instituciones que salen en muchos debates y que son fundamentales para el funcionamiento de la economía a nivel nacional y a nivel internacional. Después hablaremos de cuáles son las métricas a considerar en las mociones, qué cosas pueden ser las más importantes en una moción económica, y veremos diferentes ejemplos de mociones para contextualizar todo esto. También hablaremos de la mecanización, de cómo mecanizar una moción económica, de cuánto tiempo dedicarle a esto, cómo construir un mecanismo económico, hasta qué grado te interesa o es importante entrar en detalles, o qué tipos de posibles construcciones, links vamos a necesitar en mociones económicas. Y por último hablaremos de cómo ganar los debates, y porque personalmente creo que uno de los principales problemas de muchos equipos cuando debaten mociones económicas es que pierden el foco del impacto del debate. Entonces también vamos a centrarnos en cómo impactar los argumentos económicos, cómo demostrar cosas y explicar la importancia comparativa de lo que estamos demostrando. Entonces vamos a ver lo primero, los conceptos económicos de los que vamos a hablar en este taller. A nivel macroeconómico hay que entender que la macroeconomía, dentro de la economía, es la ciencia que se encarga de estudiar la economía como, digamos, a nivel global. O sea, se encarga de estudiar la economía como agregados, las interacciones entre agentes económicos en el nivel más alto, ¿no? Aquí es cuando estamos hablando de las economías entre países, de las relaciones de países con organizaciones internacionales, de las inversiones, de la banca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando, de primer lugar, de economía real y economía financiera. En segundo lugar, hablamos de deuda pública y oferta y demanda. Economía real y economía financiera, que será lo primero de lo que hablaremos. La economía real es la economía que hace referencia a el valor real de los bienes y servicios, la economía que está destinada al PIB, por ejemplo, de los países, o la economía que nos habla de la deuda pública, etcétera, ¿no? Entonces es una economía cuyas variables y que el valor de las cosas no es un valor de mercado, no es un valor que dependa de la oferta y de la demanda, no es un valor que dependa de la intervención de entidades financieras, sino que es un valor por el valor intrínseco de los bienes, por la producción que se está realizando, por las actividades económicas que hay detrás, ¿no? Entonces, digamos que la economía real hace referencia, entre comillas, a la economía más verídica, o a la economía que se corresponde con una realidad, que no depende tanto de las cifras y que no depende tanto de los movimientos económicos en su conjunto. En segundo lugar, hablaremos de la economía financiera. La economía financiera, por contra, sí es la economía de los mercados, sí es la economía que se refiere a las cotizaciones, a los movimientos en la bolsa, a la deuda, a la cotización de deuda, etcétera, etcétera. La economía real y la economía financiera idealmente deben ir de la mano. Cuando una empresa baja en bolsa, debería idealmente representar que la empresa ha perdido valor ha tenido problemas en su producción, ha perdido una ventaja competitiva, se ha enfrentado a determinados problemas en su mercado nacional, legislativos, fiscales, legales, lo que sea. Y entonces eso debería reflejar un perjuicio en la economía financiera, que el valor de sus acciones en bolsa descienda. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones la economía real y la economía financiera no van de la mano, y es aquí cuando suelen surgir las crisis económicas, como la burbuja inmobiliaria, en el cual, por ejemplo, los precios de los bienes inmobiliarios subieron por encima de su valor real, haciendo que la gente estuviera pagando precios muy altos por bienes que valían menos que el precio que estaban pagando, o como ocurrió, por ejemplo, en el crack del 29, cuando la economía financiera y el valor de las acciones subió mucho porque se generó en Estados Unidos y en el conjunto de países de Europa
esa creencia de que todo el mundo tenía que invertir en bolsa, de que todo el mundo tenía que tener acciones, de que si no tenías acciones no estabas empleando bien tu dinero. ¿Qué pasó? Que como mucha gente entró al mercado a comprar acciones, el valor de las acciones de las empresas subió muy por encima de su valor real, entonces pues se generó una crisis, nuevamente una inflación excesiva, una burbuja, y generó una situación de crisis. Entonces es importante tener claro, cuando hablamos de economía, que la economía real, el valor real de los bienes, y la economía financiera, el valor de mercado de los bienes, lo mejor es que vayan de la mano, aunque no siempre ocurre. De hecho, en situaciones de no crisis, como la que estamos viviendo, como la que vivíamos antes del COVID, era una situación no de crisis en la que en muchas ocasiones la economía real y financiera distaban. O sea, aunque lo ideal es que no se separen, de facto lo que ocurre es que esas dos economías o esas dos realidades muchas veces no van de la mano. El siguiente valor es la deuda pública, y la deuda pública en los debates es muy importante. La deuda pública hace referencia a la deuda de los estados, única y exclusivamente. Las empresas, las grandes empresas también pueden emitir deuda, pero no vamos a hablar ahora de eso porque no es tan importante y lo entraremos a nivel micro cuando hablemos de la economía empresarial. La deuda pública hay que entender que es la capacidad que tienen los estados de financiarse. ¿Cómo se financian los estados? A través de una serie de ingresos y en la asunción de una serie de deuda. Como todos los agentes en una economía capitalista, existen fundamentalmente dos formas de financiación. ¿Qué es la financiación? Primero, ¿cómo consigo los recursos para acometer los gastos o las inversiones que yo quiero realizar, ¿no? Entonces, los estados también hacen gastos y también hacen inversiones, gastos públicos, inversiones en becas educativas, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacen eso? Pues necesitan una serie de ingresos. Tienen dos fuentes fundamentales de ingresos. Uno son los impuestos, que son cómo determinadas actividades y determinados bienes están gravados por parte del Estado y obtienen una serie de ingresos que luego utilizan. Y otra es la deuda pública, y es el Estado genera un compromiso con todo aquel que quiera comprarle deuda de en un plazo determinado devolverle el dinero que ese particular le ha prestado. Y así es como existe la deuda pública, que son los bonos, obligaciones y letras del Estado de los que hemos oído hablar todos, ¿no? ¿Por qué es importante la deuda pública? En primer lugar, porque determina la capacidad de que los estados tienen de acometer o llevar a cabo medidas. Muchas veces estamos en debates en las que nos dicen no, porque el país se gasta el dinero o el país puede hacer una inversión o hacer un gasto o montar su propia empresa. Pues bueno, habrá que estudiar los niveles de deuda del Estado, como veremos más adelante, habrá que ver qué capacidad de endeudamiento tienen los estados, en qué mercados van a emitir esa deuda, si los inversores van a respaldar ese gasto por parte del Estado o no, etcétera, ¿no? La deuda pública está sujeta a una valoración por las agencias de rating, de las que hablaremos también a continuación, que quiere decir que hay una serie de agencias, que son unos agentes en el mercado, que dicen, mira, el país X, pongamos España, tiene un riesgo de no pagarte la deuda, es decir, un riesgo de que el dinero que tú le das no lo recuperes nunca, de tanto. En función de esto, le doy una calificación a su deuda. No vamos a entrar en la nomenclatura específica de las calificaciones, porque cada agencia tiene la suya y es un lío. Entonces, vamos a... Por entendernos aquí, vamos a suponer que la mejor deuda es la S, la siguiente es la A, la B, la C, la D y la E, y así sucesivamente. Entonces, puede ocurrir que un determinado país haya un riesgo de impago muy grande, como por ejemplo ocurría hace nada en la zona euro con Grecia, y entonces la deuda cueste mucho. ¿Qué quiere decir? Que como hay un riesgo muy grande de que Grecia no me pague el dinero que yo le estoy prestando, yo como inversor le exijo a Grecia una rentabilidad más alta. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo un riesgo más alto. Y esto también es importante tenerlo en cuenta, y es que en la economía, en las economías capitalistas, que son actualmente la única tipo o modelo económico que existe y está asentado en el mundo, todo riesgo conlleva una rentabilidad que compense ese riesgo. Una persona tiene dinero, da ese dinero y asume un riesgo de no recuperarlo nunca. Para compensar ese riesgo, tiene una correlativa rentabilidad que le compense por el riesgo que está asumiendo. Y así funcionan todos los mercados. Entonces, ese lo que los economistas llaman binomio de rentabilidad-riesgo es fundamental en el funcionamiento de la economía. Pues ocurre lo mismo con la deuda pública. Ante el riesgo de impago, yo le voy a exigir más o menos tipo de interés, que es el coste. O sea, si yo te doy 100 euros como España y asumo que tu riesgo, tienes un riesgo promedio, te voy a exigir una rentabilidad del 5%. ¿Qué quiere decir? Que tú me tienes que devolver los 100 euros cuando pase el plazo y un 5%, 105 euros.
cuanto más alto sea el riesgo, más alto es el tipo de interés que yo te voy a exigir y más caro te va a salir como país financiarte. A Alemania le cuesta menos financiarse de lo que le cuesta a España, o de lo que le cuesta a Italia o de lo que le cuesta a Grecia, por ejemplo. Entonces es importante la valoración o el riesgo sistemático que tiene nuestra economía para saber cuánto más o menos nos cuesta financiarnos, y así sabemos qué economías son más fuertes y qué economías son más débiles a nivel estatal y a nivel global. Es importante entender que aunque vivimos en un entorno globalizado, las economías estatales todavía siguen teniendo mucha importancia. Incluso en la zona euro, las economías nacionales siguen teniendo una importancia fundamental, aunque luego veremos la existencia de organizaciones internacionales, porque la integración económica de la zona euro todavía no es global. Todavía seguimos hablando de economías nacionales y hay grandes diferencias entre las economías nacionales. Por último, hablaremos de la oferta y la demanda. La oferta y la demanda, desde el paradigma smithiano, es básicamente la norma que rige la economía, y es que el precio de los bienes depende de cuánta gente quiere esos bienes y cuánta gente los oferta. Si no creo que haya que entrar en mucha más explicación aquí. Hay que entender varias cosas y hay mucha teoría detrás y hay mucha más complejidad aparente detrás de lo que es de la oferta y la demanda. En principio, lo lógico que cabría pensar es que la oferta incentiva la demanda. Hasta que no existe un iPhone, nadie demanda ese bien porque no existe, ¿no? Entonces, lo lógico sería pensar que lo que preexiste es la oferta, y cuando hay una oferta de un determinado bien o servicio, viene la demanda. Pero eso no es del todo cierto. Uno, no es del todo cierto en los bienes necesarios para vivir. No es del todo cierto en determinados servicios que se dan por sentado en determinadas sociedades. No es cierto en la educación. No es cierto, pues como digo, en la alimentación. No es cierto en la sanidad. Y no es cierto en defensa tampoco, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que hay determinadas ocasiones en las que la demanda puede incentivar la oferta, o sea, que la demanda preexiste a la oferta. Este es, como veremos también a continuación, uno de los motivos por el cual a día de hoy las inversiones en servicios financieros o en servicios bancarios en los países en vías de desarrollo son tan rentables. También por los que los motivos, aunque nadie lo crea, por el que invertir en educación en países en vías de desarrollo es tan rentable, porque existe una demanda superior a la oferta, ¿no? Entonces hay que entender que si la demanda es superior a la oferta, el precio de los bienes sube, porque hay más gente dispuesta a pagar más por cosas que son escasas, y si hay más oferta que demanda, el precio de los bienes baja, porque la gente no quiere tanto de un determinado bien que está en el mercado como la gente que está dando oferta de ese bien, ¿vale? Creo que se entiende. De todas maneras, luego entraremos en más profundidad en todo esto. A nivel microeconómico, estamos hablando de la economía a pequeña escala. Estamos hablando de la relación entre empresas, estamos hablando de las familias, de la relación de las familias con las empresas o de la relación de las familias con el Estado. La microeconomía es la parte de la economía que se centra en estudiar el efecto de las políticas económicas en las personas y en las familias. Hablo de familias porque en economía se entiende que la unidad económica más pequeña es la familia. O sea, no se habla de individuos ni de particulares, se habla de familias o de hogares, ¿no? Es importante tener esto en cuenta también. A nivel microeconómico, por lo tanto, como ya vamos viendo, se empieza a esbozar que por mucho que hablemos de macroeconomía, por mucho que la moción vaya de políticas económicas globales, siempre va a haber que buscar un impacto, un efecto microeconómico, y siempre va a haber que buscar un impacto en las personas, en las empresas, en las familias, en los comercios, etcétera, ¿no? Porque van a tener un impacto y va a tener una relevancia, con lo cual estas dos realidades aparentemente disociadas, la gran economía y la pequeña economía, tenemos que buscar la manera de relacionarlas y de generar un efecto de lo macro en lo micro y de lo micro en lo macro. A nivel microeconómico, ¿qué tres cosas nos importan? En primer lugar, el riesgo, lo he adelantado antes, y es un valor fundamental de la economía. Todo el mundo idealmente toma decisiones en función al riesgo que corre. Yo invierto o no invierto en función del riesgo que me supone, yo ahorro o no ahorro en función del riesgo que me supone, y yo gasto o no gasto en función del riesgo que me supone. Con lo cual el riesgo, como si dijéramos, es lo que está detrás de las decisiones no tan racionales que toma la población, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que siempre vamos a buscar maximizar la rentabilidad y reducir el riesgo. Es lo que vamos a buscar, pero no quiere decir que lo vayamos a conseguir. Para empezar, porque hay determinadas rentabilidades no monetizables. O sea, yo
puedo gastar dinero en salir de fiesta, que no es económicamente rentable, pero porque le saco un rédito no económicamente cuantificable. Pero sí tengo en cuenta la correlación entre gasto-rentabilidad o entre coste-restabilidad o entre riesgo-rentabilidad cuando realizo determinada serie de gastos, ¿no? Por lo cual hay que tener en cuenta que la posibilidad de perder el dinero es lo que me va a llevar o es el factor que está detrás de la toma de decisiones de los particulares y lo que va a condicionar la exigencia de una determinada rentabilidad. Después tenemos consumo, ahorro e inversión. Estos son las tres posibles destinos del dinero de todos los particulares. Yo tengo 100 euros como particular y puedo hacer tres cosas con el dinero. Lo puedo consumir, cambiándolo por bienes o servicios, lo puedo ahorrar, o bien metiéndolo debajo del colchón, o bien depositándolo en una entidad de crédito, o lo puedo invertir para intentar sacarle una rentabilidad prestándole ese dinero a alguien a cambio de una devolución mayor de dinero. Hay que entender, por lo tanto, que siempre que yo le estoy dando dinero a alguien, es o bien para que lo consuma, o bien para que lo ahorre, o bien para que lo invierta. Y las implicaciones de cada una de estas tres cosas son diferentes. Por contra de lo que el paradigma liberal capitalista nos dice de que el ahorro es malo, el ahorro muchas veces, como veremos a continuación, puede tener efectos positivos en las familias y al fin y al cabo una cosa que hay que tener clara en las mociones económicas es que no todo es economía, por mucho que estamos hablando de mociones económicas. Porque si a mí el ahorro me permite tomar una serie de decisiones que acaban redundando en un beneficio para la población, como yo gracias a que tengo ahorro me permito realizar unos estudios universitarios, yo gracias a que tengo un ahorro me permito comprarme una casa, o yo gracias a que tengo un ahorro mejoro mi calidad de vida, estamos consiguiendo un impacto precisamente positivo sobre las personas por fomentar la capacidad de ahorro que tienen. O sea que hay que intentar ver si lo que estamos intentando fomentar en las personas hagan con el dinero va a generar un efecto positivo o negativo en el corto o en el largo plazo a nivel microeconómico, ¿no? Y en último lugar, la economía empresarial, que son las relaciones entre empresas. A este nivel podemos hablar de múltiples cosas, pero creo que a modo general lo más importante es entender que la economía empresarial puede ocurrir tres mundos. Existe el mundo del monopolio, donde una empresa tiene el control global de un mercado, es la única empresa que comercializa ese bien. Si no existiera un Pepsi ni ninguna de las bebidas carbonatadas que existen de marca blanca, habría un monopolio de Coca-Cola, sería la única empresa que vende un bien determinado. De hecho, hace unos años hubo un problema con Coca-Cola porque detentaba de facto un monopolio. Existe un oligopolio. Un oligopolio es que un pequeño grupo de personas tiene casi el 100% de la cuota de mercado. El oligopolio por sí no es malo. El oligopolio, con una adecuada normativa de competencia, como por ejemplo la que existe en la Unión Europea, funciona, te permite, tiene sus perjuicios y sus beneficios, como todo, pero no tiene por qué derivar en algo malo. Los oligopolios, ¿cuándo son malos? Cuando se convierten en un cártel. ¿Qué es un cártel? Un cártel es un grupo de empresas que tienen un dominio de la cuota de mercado de un determinado bien y se ponen de acuerdo para decidir las condiciones de ese mercado. La cantidad que van a producir, por ejemplo, el precio al que van a producirlo y comercializarlo, en qué áreas geográficas lo van a comercializar. Entonces, cualquier clase de actividad consistente en ponerme de acuerdo sobre el precio, ponerme de acuerdo sobre el volumen de producción, ponerme de acuerdo sobre áreas de distribución y repartirme las áreas en las que tú vas a vender y yo no, para no entrar en competencia y mantener unas condiciones de mercado que nos favorezcan por encima de los consumidores, es un cártel. Y eso se entiende que es negativo, porque perjudica al consumidor y porque genera un clima injusto en el que hay una determinada serie de personas que ponen el control absoluto de una determinada serie de bienes y servicios, ponen las condiciones. Y hay que entender que a nivel económico no está bien, hablando en términos de eficiencia, que alguien tenga la plena capacidad de establecer las condiciones. Los consumidores tienen su fuerza, las empresas y los productores tienen su fuerza y solo funciona si hay un equilibrio entre las fuerzas. Si nadie puede imponer al otro las condiciones a las que se va a contratar o las condiciones a las que se va a producir. Porque entonces hay una ineficiente alocación de recursos porque no estamos produciendo todo lo que podríamos, no estamos comercializando todo lo que podríamos, no estamos haciéndolo a un precio adecuado, etcétera. Y eso luego tiene unas implicaciones muy grandes. Y el tercer modelo es el modelo de plena competencia. El modelo de plena competencia es un mercado en el que nadie tiene una capacidad de control.
en el que nadie tiene una cuota de mercado lo suficientemente grande y una plena competencia entre las empresas. Un ejemplo paradigmático creo que es el mercado automovilístico o el mercado de los móviles. O sea, no existe una empresa que domine el mercado. Está Apple, que es muy potente, está Samsung, que es muy potente, pero también existen Huawei, existe Oppo, existe Microsoft, múltiples móviles que atienden a múltiples necesidades en un mercado en el que cada uno elige el móvil y compra el móvil que más le conviene para sus intereses, ¿no? Sería un paradigma de competencia perfecta. No es necesariamente el mejor de todos. En ocasiones no tiene por qué interesarme que la economía o el mercado funcione en una competencia perfecta. Hay determinados sectores que han demostrado ser mucho más eficientes en un mercado de oligopolio, como el mercado del petróleo, o como el mercado del tabaco, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Precisamente porque son oligopolios se les puede someter a una mayor vigilancia, precisamente porque son oligopolios se les puede someter a una mayor legislación y un mayor control. O sea, que hay que entender que en función del mercado del que estemos hablando y de la importancia o relevancia que tenga ese mercado, me interesa que sea un mercado a lo mejor monopolístico, porque a lo mejor es un servicio público fundamental y quiero que solo el Estado tenga la capacidad de llevar a cabo ese servicio, a lo mejor me interesa un oligopolio, o a lo mejor me interesa un mercado de competencia perfecta. Normalmente, cuanto más necesario o crucial es el bien para la vida de las personas, más lógico es que haya una mayor tasa de control y un menor número de empresas. Porque la competencia no siempre se traduce en un beneficio para el consumidor o un menor precio. Esa es otra gran falacia, que es cuando hay competencia perfecta, los precios bajan. No siempre. De hecho, hemos visto un incremento exponencial del precio de los móviles, por continuar con el ejemplo, en un mercado de competencia perfecta. Por igual, no necesariamente eso se va a traducir en que el consumidor tenga una serie de ventajas, ¿no? Hay que entender que, aunque a veces la competencia perfecta suponga una reducción de los precios, hay otras múltiples formas de reducir los precios, como puede ser la legislación, como puede ser el establecimiento de una serie de tasas o el establecimiento de unos precios máximos. O sea, hay múltiples mecanismos para llevar a cabo esto en caso de que sea deseable, que no tiene por qué serlo y no siempre lo será. Vamos ahora a hablar de las instituciones. He puesto aquí una serie de instituciones que creo que son las más importantes a nivel económico. Hay muchas más, lógicamente. Hay una de la que no hablo, que es el ECOFIN, pero porque no hace absolutamente nada. Es un órgano de la ONU que, bueno, está ahí para hacer recomendaciones, pero no tiene una relevancia o ninguna moción va a ser importante el comité de ECOFIN, o yo por lo menos en los años que llevo debatiendo nunca he visto un punto donde sea importante el ECOFIN, ¿no? Vamos a empezar con el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo viene regulado, si no recuerdo mal, en el artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y es un organismo que se convierte en el centro de lo que se llama el eurosistema bancario. ¿Qué es el eurosistema bancario? Las relaciones que existen entre el Banco Central Europeo y los bancos centrales de los diferentes países. Entonces, el Banco Central Europeo, en sus relaciones con los diferentes bancos centrales de los diferentes países, articula de alguna manera el funcionamiento de la política bancaria dentro de la Unión Europea a nivel público, ¿no? Porque hay que entender cómo funciona el sistema bancario y están los bancos centrales y luego los bancos comerciales. Los bancos comerciales, y más últimamente, después de todas las crisis financieras que ha habido y cómo se ha aumentado la presión legislativa sobre los bancos, tienen o están muy condicionados en sus relaciones con los bancos centrales, con lo cual es importante tener claro que los bancos centrales condicionan mucho el funcionamiento de los bancos comerciales. Por ejemplo, diciéndoles cuánto cantidad de dinero pueden prestar en función del dinero que ellos tienen en su balance, a qué tipos de interés pueden prestarlo, estableciendo condiciones de contratación, condiciones de información para los clientes para que no se les estafe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo este eurosistema, que está diseñado para, una vez más, equilibrar las fuerzas entre la banca y el consumidor, existe o se articula en torno al Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo tiene básicamente tres funciones o tres intereses fundamentales. Uno es la estabilidad de precios, es decir, que en el espacio económico europeo no haya inflaciones excesivas ni deflaciones. Tradicionalmente, los economistas de la Unión Europea han considerado que el clima ideal es un clima de una inflación del 2% a nivel de precios. ¿Por qué? Porque una inflación hay que entender que en una economía capitalista lo peor que puede ocurrir es una deflación, que es una bajada generalizada de precios, porque significa que se está perdiendo capacidad productiva. Entonces,
el Banco Central Europeo fija un objetivo de una inflación del 2%. ¿Por qué? Porque es una inflación pequeña, muy pequeña, un 2%, no se nota, y te permite un margen para si hay algún golpe económico o alguna fluctuación, no llegues o no entres directamente en una deflación. Lo ideal sería estar en un cero, que es la estabilidad de precios absoluta, pero cuando tienes una inflación del 2%, se está produciendo un progresivo y pequeño crecimiento económico, al mismo tiempo que se tiene un margen para amortiguar una depreciación, ¿no? Claro, en una crisis económica como la que estamos viviendo, hay deflación o habrá deflación. Lógicamente, porque no hay capacidad productiva, los precios de la gente no tiene capacidad de consumo, no se están produciendo bienes, el precio generalizado de los bienes bajará. Entonces, pues es un entorno problemático, ¿no? Pero el Banco Central Europeo, y lo veremos probablemente en las noticias de los próximos días, tomará las medidas necesarias para que los precios no fluctúen mucho o no bajen demasiado, porque cuando bajan los precios, las empresas ingresan menos, tienen menos capacidad de contratar trabajadores, más gente pierde el trabajo, menos gente consume, los precios siguen bajando y entramos en un círculo vicioso bastante pernicioso para la economía. Digamos que en economía lo que a mí me interesa es que la gente tenga dinero para gastar, porque cuando gastan, dan dinero a las empresas, aparte de que mejora su calidad de vida, y dando dinero a las empresas tienen más capacidad de contratar, más capacidad de producir, más capacidad de innovar y de generar un beneficio en el conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, esa estabilidad de precios es deseable. En segundo lugar, también la política monetaria, que es muy complejo, pero digamos que para entendernos o al nivel necesario para debate es entender la cantidad de dinero que circula. ¿Por qué me importa a mí la cantidad de dinero que circula? Porque el valor del dinero depende de, esto oferta y demanda una vez más, de la cantidad de dinero que haya. Si yo a lo mejor quiero incentivar las exportaciones, me interesa que haya más euros en el mercado para que más gente tenga euros y me compren a mí, porque mi moneda valdrá menos y saldrá más barato comprar esos bienes. Si yo quiero incentivar las importaciones, subo el valor del euro haciendo que haya menos euros en el mercado, con lo cual los euros son más valiosos. Entonces, tengo más capacidad de compra de bienes extranjeros que me van a salir más baratos, ¿no? Eso es un poco lo que es la política monetaria, en estrecha relación con otro de los objetivos del Banco Central Europeo, que es la relación entre divisas. El Banco Europeo se preocupa de cuál es la relación del euro-dólar, del euro-yen, etcétera, etcétera. Y esto tiene importancia a nivel de consumo, a nivel micro, pero también a nivel macro para las relaciones internacionales, porque cuanto más fuerte sea mi economía, más fuerte soy yo como actor en las relaciones internacionales. Creo que esto es evidente. Entonces, al Banco Central Europeo, que vela por los intereses de la Unión Europea, le interesa que la Unión Europea sea una economía potente y, por lo tanto, un agente importante y un agente fuerte en el mercado internacional y en las relaciones internacionales, pues, mayor capacidad de negociación, mayor capacidad de compra, mayor capacidad de exportación, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco lo evidente. Entonces, es un poco los objetivos del Banco Central Europeo. Sin entrar en mucho detalle, pues cómo funciona, cómo está dirigido por un comité director, que hay un presidente y un vicepresidente, y por los gobernadores de los bancos centrales de los diferentes países. La presidenta actualmente es Christine Lagarde, el vicepresidente es Luis de Guindos, y luego pues está el gobernador del Banco de España, el gobernador del Banco de Luxemburgo, el gobernador del Banco de Roma, etcétera, etcétera, ¿no? Y esos son, digamos, los órganos que toman las decisiones dentro del Banco Central Europeo, por lo cual queda claro que si tuviéramos que caracterizarlo, cuáles son sus intereses, pues los intereses de los países que conforman la Unión Europea, ¿no? A nivel general, y no suele haber mucho conflicto a la hora de tomar decisiones del Banco Central Europeo. Después tenemos el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son los organismos creados en los acuerdos de Bretton Woods, ¿vale? Son dos organismos cuyo objetivo es expandir la economía liberal y capitalista en el mundo, básicamente, ¿vale? Con lo cual, ¿qué tenemos? El Fondo Monetario Internacional es una asociación de países que se encarga de pues, fomentar el liberalismo económico a través de préstamos, a través de proyectos de desarrollo, etcétera. Se centra sobre todo en el mundo plenamente desarrollado en el norte global, ¿vale? Sobre todo son préstamos a países occidentales plenamente desarrollados, con una búsqueda de una rentabilidad o con una búsqueda de que lleven a cabo determinadas políticas que interesen al conjunto de los países. Normalmente el Fondo Monetario Internacional suele responder a los intereses económicos de Estados Unidos, generalmente. Entonces, si a Estados Unidos le interesa que haya un determinado movimiento económico, el Fondo Monetario Internacional será más proclive a dejar dinero a una determinada serie de países que lleven a cabo una determinada serie de políticas, por lo cual ese es un poco los intereses o el funcionamiento del Fondo Monetario Internacional. No es tan títere de Estados Unidos como podría parecer, pero sí digamos que le interesa el libre mercado o va a fomentar que haya un liberalismo lo más exacerbado
lo más exacerbado posible. Después tenemos el Banco Mundial. El Banco Mundial es un organismo, también es una asociación de países que lo que fomenta es el desarrollo en los países del sur global o países en vías de desarrollo. A través de proyectos de ayuda, a través de financiación con un coste muy bajo, a través también de asesoría financiera a determinados países y organismos públicos, etcétera, ¿no? Con lo cual, el Banco Mundial es un organismo que también, con el objetivo de expandir el liberalismo, también es una asociación de países que va a fomentar determinadas políticas de desarrollo en determinados países que, en definitiva, supongan una liberalización de la economía. Por ejemplo, si van a Ruanda y establecen una serie de políticas económicas que fomenten el consumo dentro de las familias dentro del país para que compren bienes y servicios de empresas internacionales localizadas allí, o van a fomentar proyectos de desarrollo de acceso a la educación para que instituciones occidentales vayan allí a dar la educación en estos países, ¿no? Entonces, el Banco Mundial es bueno, creo que hace una labor considerablemente positiva, en definitiva, para el conjunto de la población de estos países, pero nunca hay que perder de vista que lo hace con un prisma de favorecer el liberalismo económico, que en definitiva va a favorecer a los países occidentales también. Entonces, esa caracterización creo que es bastante importante. Después tenemos la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Es una conferencia de la ONU, como podéis ver, y como todo lo relacionado con la ONU, salvo el Consejo de Seguridad, prácticamente no hace nada. O sea, no tiene ningún impacto en nada, como la ONU en su conjunto, vaya. Entonces, ¿qué hace? Pues analiza las políticas, hace recomendaciones y establece criterios, objetivos de desarrollo. Es un poco como la conferencia en la que los países se ponen de acuerdo de qué es lo deseable en los futuros años. A nivel ejecutivo, ¿importa algo? No demasiado. No demasiado porque tampoco a nadie le importa mucho lo que se diga ahí, los países acaban haciendo lo que le da gana, no tienen ningún poder ejecutivo de ninguna clase. Entonces, bueno, está bien saberlo porque es un poco la declaración de intenciones de los países, pero es la ONU, ¿no? Después tenemos la World Trade Organization, la Organización de Comercio Internacional, que antes era muy importante, pero hay que entender que progresivamente va perdiendo fuerza como organización, porque a día de hoy la mayor parte de acuerdos de comercio son bilaterales, ya nadie o es muy poco o es menos común progresivamente que se hagan a través de esta organización, por lo cual era una organización que, una vez más, favoreciendo la economía liberal, intentaba establecer unas normas, un marco conjunto de normas y unas estructuras de resolución de conflictos para aquellos que llevasen a cabo acuerdos comerciales dentro del marco de esta organización, por lo cual sí tenía un poder o tenía una relevancia, pero hay que entender que con la aparición de nuevos agentes económicos potentes como son China, o que las empresas cada vez les interesa menos atenerse a las normas establecidas porque prefieren acuerdos bilaterales, etcétera, etcétera, pues es una organización que va perdiendo un peso internacional, pero que sigue teniendo peso, sobre todo porque tiene lo que en derecho podría llamarse autoritas, ¿no? Tiene autoridad, tiene predicamento, la gente se cree lo que dice esta organización y todavía hay muchos países y muchas organizaciones internacionales y empresas que siguen comerciando a través de esta organización, ¿no? Sobre todo hay que entender que atiende a países, y cuando hablo de empresas en el marco de países, pero vamos, que es una organización que progresivamente va perdiendo peso porque cada vez los acuerdos comerciales suelen ser bilaterales con el establecimiento de condiciones por parte de los interesados, ¿no? Después tenemos las agencias de rating, que como he hablado antes, son las agencias que se encargan de valorar la deuda. Son agentes económicos muy, muy, muy importantes porque lo que ellos digan sobre la deuda de los países va a condicionar lo que le cuesta a los países financiarse, ¿no? Por eso todos los países contratan agencias de rating para que les den una buena calificación. Y por eso las empresas también contratan agencias de rating para que les den una buena calificación, ¿no? Pero hay que entender que en un mercado en el que el inversor va a invertir en aquellas deudas que tengan una buena calificación, el poder que estas empresas tienen es considerablemente alto, ¿vale? Después vamos a hablar de la banca de inversión y del sistema bancario en su conjunto, aunque no sean instituciones, igual que las agencias de rating, y es porque creo que hay conceptos confusos aquí. La banca de inversión, ¿vale? Cuyos ejemplos paradigmáticos son Goldman Sachs, Morgan Stanley, etcétera, son bancos enormes porque para poder realizar las inversiones que ellos realizan necesitas mucho capital que llevan a cabo los procesos empresariales más grandes, ¿vale?
Cuando AVE realiza el proyecto de conectar la Meca, hay un banco de inversión detrás que es el que financia todo el proyecto. Cuando se hace una operación internacional como la del Canal de Panamá, hay un banco de inversión detrás que es el que financia todo el proyecto. Estos bancos estructuran todo el proyecto, estructuran cómo se va a hacer la deuda, cómo se van a comprar los materiales, a quién se van a comprar, cómo se van a emplear. Entonces son como los directores cuando se llevan a cabo operaciones comerciales a nivel global. Son agentes mucho más importantes de lo que la gente cree. O sea, la banca de inversión y los intereses de la banca de inversión en el mundo actual son los motores de la inversión internacional. Siempre. En infraestructura, en no infraestructura, en lo que queramos. Siempre son los motores, ¿vale? Influyen, por lo tanto, en un montón de decisiones políticas, influyen en, muchas veces en qué presidente del gobierno está en determinado país. Entonces hay que entender que el sistema bancario en el mundo en el que vivimos, y como son los que te dan dinero y te permiten llevar a cabo la política que quieras, tienen mucho poder. Entonces la banca de inversión es un agente en las mociones económicas que pocas veces se tiene en cuenta, pero que es muy importante. Es muy importante por lo que digo, porque son los agentes económicos con mayor capacidad de capital y los que están detrás de todas las operaciones de inversión internacional, en definitiva. O sea, al fin y al cabo, si Zara, por ejemplo, va a realizar una internacionalización y se quiere expandir a un nuevo mercado, lo va a hacer a través de la banca de inversión. O sea, va a ir a un banco, el que sea, va a decir, mira, quiero que me financies esto. Claro, quiero que me lo financies, pero ellos ponen sus condiciones, la rentabilidad exigida, etcétera, etcétera. También hacen en ocasiones de mediadores con las empresas locales, con los gobiernos locales, etcétera, ¿no? Es una gente muy importante. Vamos a seguir ahora a continuación con las métricas, ¿vale? Entrando ya un poco en la parte menos técnica económica y en la parte un poquito más aplicable a debate, vamos a hablar en primer lugar de cuando nos sale una moción económica, ¿no? Cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos o cuál es la manera en la que tenemos que identificar el debate. Tenemos toda esta información de la que llevamos hablando en la mayor parte del taller. Y ahora, ¿cómo utilizamos esta información de una manera que nos permita ganar? Lo primero es, vamos a analizar quiénes son los agentes implicados. Cuando a mí me sale una moción, lo primero de lo que tengo que hablar es de quién estoy hablando o a quién va a afectar esta medida. Las mociones económicas siempre van a afectar a alguien y siempre me importa el efecto que tienen sobre las familias, las empresas, los países, las economías globales, las organizaciones internacionales. Con lo cual me va a importar quiénes van a ser los agentes más afectados para saber, por lo tanto, qué va a ser lo más importante del debate o cuáles van a ser los campos de batalla del debate, ¿vale? Entonces, primero que me tengo que preguntar es a quién va a afectar esto. Una vez tengo claro esto, probablemente haya instituciones de las que venimos hablando, de organizaciones internacionales implicadas en el proceso. Entonces, lo siguiente que tengo que preguntar es, vale, todas esas instituciones, organizaciones internacionales que están implicadas, ¿qué intereses van a tener? Una vez tengo claro cuáles son sus intereses y cuál es el efecto que creo que van a producir, puedo utilizarlas en mi favor o en mi contra, o puedo entender por dónde va a ir el debate o de qué vamos a debatir o qué agentes van a tener qué capacidad de poder o qué incentivos, etcétera, ¿no? Entonces, con estas dos preguntas podemos configurar un poco el tablero de juego. Una vez teniendo esto claro, hay que entender que podemos dividir, digamos, el mundo en tres categorías de países. Es una división arbitraria porque dentro de estos grupos hay enormes diferencias entre sí, pero creo que es la división más simple o que mejor nos permite. Es necesario hacer categorizaciones en el mundo porque para movernos necesitamos poder categorizar la realidad que nos rodea. Entonces, creo que es la categorización más funcional que existe. Tenemos los países del sur global o los países en vías de desarrollo. ¿Son completamente diferentes entre sí? Sí, sí. Son muy distintos entre sí. Tenemos países con economías muy deprimidas y economías más saludables, que no son buenas, que no están desarrolladas, que no tienen un buen nivel de desarrollo, un buen nivel de bienestar, pero que se puede vivir en esos países. Existen países en la pobreza extrema. O sea, hay abanico muy grande de países dentro de esta categoría, ¿no? Pero por lo general, ¿qué les caracteriza? Tienen economías basadas en extracción de recursos, poca industria, por lo tanto suelen tener pues extracción agrícola, extracción minera, extracción metalúrgica, extracción de algodón, de arroz, lo que quieras. Pero normalmente son economías basadas en extracciones, que normalmente están en manos de unas pequeñas élites, que pueden ser locales o pueden ser
extranjeras, puede haber empresas que se encarguen de la extracción de esos recursos que sean locales, como pasa en algunos países como por ejemplo Camboya, Vietnam o Laos, o de empresas que son extranjeras, como pasa en muchos países de la cuenca del Chad en África, con la extracción de determinados minerales y metales que no son empresas locales, son empresas internacionales, ¿no? Esto es conflictivo y en países como, por ejemplo, Perú y Chile existe todo, no, perdón, Perú no, sobre todo Chile, existe todo este problema con las minas de cobre, etcétera, etcétera, por quién tiene la propiedad o la titularidad de la explotación de estos servicios. Nos damos cuenta que el acceso a los bienes primarios son muy importantes para el desarrollo económico de estos países, ¿no? Entonces, el paso siguiente es el de la industrialización, el de ser capaces de transformar esta materia prima en un bien que genere un determinado valor añadido superior. Porque si no, yo vendo el bien y luego tengo que comprar el bien producido por otro alguien. Entonces yo ahí estoy perdiendo dinero por mi incapacidad de tratar el bien para convertirlo en el producto final, ¿no? Ese sería, digamos, el objetivo principal de desarrollo a nivel económico global de estos países y es un poco cómo se configura. A nivel educativo, como digo, las diversidades son enormes, pero por lo general no tienen unos niveles educativos muy altos ni culturales muy altos, por lo menos en la gran masa de la población. Hay que entender también que en su mayoría son sociedades muy polarizadas en las que existe una masa social que tiene poco acceso a cultura, poco acceso a educación y que no tienen esas oportunidades, y una minoría que tiene mayor acceso a educación, a recursos, a información, etcétera, ¿no? Entonces, son sociedades muy polarizadas, sociedades muy desiguales, desde la crisis de 2012, aún más polarizadas y aún más la brecha social es aún mayor, pero digamos que es el contexto que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de estos países. Después podemos hablar de los BRIC, son un pasito adelante, que más que un pasito es un paso bastante importante. Una vez más, entre estos países existen fortísimas diferencias, pero son países que no puedes considerar, para empezar, porque su paradigma económico no es liberal capitalista al 100%. En el caso de Rusia y China, tienen un intervencionismo estatal bastante grande, una planificación estatal bastante grande a nivel económico. En el caso de Brasil, es una economía, sobre todo desde, bueno, con los gobiernos de Rousseff y de, ya era proteccionista, pero con el gobierno de Bolsonaro aún más, ¿no? Entonces, es una economía que, aunque entra en el juego liberal, le importa mucho la defensa de la industria nacional, de los puestos de trabajo a nivel nacional, y digamos, tiene claro que lo que diferencia a un país desarrollado, a un país en vías de desarrollo, es la propia capacidad productiva y lucha más por construir esa capacidad productiva que por un libre comercio. Luego tenemos el ejemplo de India. India es un país muy interesante porque es un país complejo, es un país que tiene el volumen económico enorme, o sea, tiene una capacidad productiva muy buena, tiene una capacidad, una mano de obra bastante bien formada por lo general, o sea, tiene profesionales muy buenos en prácticamente todos los sectores, pero la mayor parte de sus sectores estratégicos no están en control de empresas de allí. Esto es un problema sobre todo que surgió en los 90, cuando fomentaron muchos procesos de entrada de empresas extranjeras, y es un proceso que progresivamente pues, van supliendo por la entrada de empresas indias que, como digo, tienen buena mano de obra, están bien formadas, tienen buena capacidad productiva. Aparte, también está existiendo dentro de la India un movimiento revolucionario a nivel social sobre la inclusión de la mujer en el mercado de trabajo, sobre un mayor acceso a la formación y a la educación. La gente está empezando a luchar con un sistema, tienen una estructura social muy cerrada, en lo que llaman la estructura de castas, en la que el lugar social de cada persona viene muy determinado por tu nacimiento. Es un sistema convulso en ese sentido. Entonces, está mezclando lo que desde mi punto de vista es una economía muy, muy, muy bien desarrollada, muy bien planificada y muy eficiente, con unos cambios progresivos a nivel social que veremos en qué desemboca, pero es un entorno interesante. Es un caso único, es un caso paradigmático, la verdad, el de la India, pero es una economía muy potente, con mucha capacidad de consumo, con mucha capacidad productiva y, como digo, con profesionales por lo general en la mayor parte de los sectores, sobre todo en el sector sanitario, muy bien formados, con una progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral, como digo, y cuando hay una incorporación de la mujer al mercado laboral existe una mayor capacidad de consumo por parte de las familias, porque ya no tenemos un sueldo, tenemos dos, y tiene un efecto positivo. Aparte de la incorporación al mercado laboral, tiene un efecto colateral, que es una reducción de la natalidad, por motivos evidentes, que creo que en una economía superpoblada o una sociedad superpoblada como la India,
puede ser bueno una regularización de la población, sobre todo en una disminución de la pobreza, ¿no? Porque cuando hay un factor cultural de tener muchos hijos, es mucho más difícil tener un nivel de vida equiparable al que tendrías con una menor cantidad de hijos, ¿no? Entonces, digamos que todos estos factores sociológicos y económicos interactúan a día de hoy entre sí en un proceso de desarrollo bastante similar al que tuvieron las sociedades europeas en el siglo XVIII, siglo XIX, aunque en un paradigma distinto, o en un mundo distinto, entonces habrá que ver en qué desemboca, ¿no? Y después tenemos a los países occidentales que creo que el término es un término inglés y no encuentro una buena traducción al castellano, que son los países de la civilización occidental. No quiere decir que sean los países civilizados, para nada, es los países de civilización occidental. Básicamente Europa, Japón y Estados Unidos. ¿Qué caracteriza a estos países? Pues bueno, es el contexto en el que vivimos. Economías liberales, capitalistas, plena consecución de derechos sociales en la mayor parte de los ámbitos. A nivel laboral, todos estos países tienen una regulación laboral bastante buena. Existen derechos sociales, derechos económicos, se garantiza sanidad, se garantiza educación, en algunos países más y en otros menos, como es lógico y natural, pero en comparación con los otros países creo que existe un nivel de vida y un nivel de desarrollo bastante adecuado. Su problema, por lo tanto, es la muerte por éxito, o sea, es las propias dinámicas del capitalismo las que generan problemas necesariamente dentro de estos países, pero su funcionamiento siempre está muy influido por el comportamiento de las empresas y de la banca, son los agentes más importantes a día de hoy en el mundo occidental, y en menor medida lo que hacen los estados, que un poco pues van haciendo lo que las empresas y lobbies y bancos les permiten hacer, ¿no? Entonces, cuando debatamos de este tipo de países hay que tener también esa caracterización en cuenta. La mecanización. A la hora de hablar de mecanización, creo que es mucho más interesante que nos centremos en mociones en concreto, ¿vale? Y que hablemos de estas mociones, porque creo que nos permiten entender hasta qué grado de detalle hay que entrar en una mecanización o por qué me importan las mecanizaciones en las mociones económicas. Digamos que nuestro proceso ya tenemos claro cuáles son las métricas, ya tenemos claro el escenario o el tipo de países de los que vamos a debatir, ya tenemos claro los agentes, sus incentivos y qué les va a afectar. Ahora, ¿qué es lo que quiero? Demostrar que se van a producir los efectos que yo digo que se van a producir y que van a producir los que yo digo y no otros, y que los que yo digo son los más importantes o los más probables, ¿no? Ese es nuestro objetivo en este punto. Vamos a hablar de tres mociones. En primer lugar, está solamente el auge de la gig economy. La gig economy es la economía colaborativa, es pues todo el auge de Uber, Cabify, que puede ser o no ser economía colaborativa, en función de lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Digamos, una economía basada no en empresas que contratan personas y realizan servicios, sino en la puesta de acuerdo entre particulares sobre la contratación en los servicios, ¿no? Esto ocurre en todos los países del mundo, o sea, no solo en los países occidentales, también ocurre en los países en vías de desarrollo. Cuando hacemos una moción como esta, lo que tenemos es una moción muy interesante porque, como nos damos cuenta, los efectos no son económicos solo. O sea, tenemos efectos sociales, efectos legales, efectos económicos, pero lo que nos importa aquí es entender qué es lo que es más probable que ocurra cuando la economía o la gig economy va teniendo una mayor relevancia, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con el sector de los transportes a medida que Cabify o Uber van teniendo una relevancia y una implementación en los países? ¿Se están mejorando las condiciones de trabajo o se están reduciendo? Claro, al principio, cuando todo el tema de las huelgas de los taxistas, etcétera, parecía que esto iba a ser el declive de una determinada serie de servicios. Con el paso del tiempo, estamos viendo que las fuerzas han conseguido convivir entre sí y han conseguido pervivir y afectar al nivel de precios, en definitiva, un beneficio para los consumidores. Los taxis, el transporte me cuesta menos porque tienen que competir entre sí, ¿no? Los taxistas también han montado sus propias plataformas para reducir precios, etcétera, ¿no? Entonces, en una moción como esta, que es una moción plenamente microeconómica, los mecanismos, a la construcción de los mecanismos que yo tengo que hacer es identificar, una vez identificado que me importa el sector de los transportes, me importa el sector de la alimentación, intentar buscar cuál va a ser el comportamiento de los particulares en este nuevo paradigma, ¿no? ¿Qué va a pasar con las cadenas de comida, con los restaurantes, cuando existe la posibilidad de que yo desde mi casa pida una determinada serie de productos? Antes, las grandes cadenas tenían servicios de reparto a domicilio, pero ahora es que el señor que vende empanadillas en mi barrio me puede traer a casa una empanadilla si yo la pido a través de Uber Eats, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo va a cambiar este paradigma? Pues
parece ser, por ejemplo, si estamos hablando del no lamenta o estamos en la oposición, hablar de cómo una determinada serie de pequeñas empresas, pequeños comercios y pymes y señores que tienen pues, su panadería, su churrería, lo que sea, van a tener acceso a una serie de medios que les permiten un mayor grado de competencia con las grandes cadenas de la alimentación. Con lo cual, vamos a generar un entorno más competitivo, vamos a generar un entorno más diversificado en el que hay un beneficio para el consumidor porque tiene acceso a más variedad de productos, un beneficio para el propio productor y podemos hablar incluso de la creación de puestos de trabajo, etcétera. A la hora de hablar de la creación de puestos de trabajo, el argumento más fuerte de gobierno podría ser cómo esto afecta a la hora del establecimiento de las condiciones laborales de una determinada serie de personas, porque es como una especie de mecanismo para evadir la legislación laboral, porque no es un personal laboral. Pero aquí la mecanización nuevamente vuelve a ser una cuestión de oferta y demanda. Cuando estos puestos de trabajo o esta nueva forma de entender el trabajo sea mayoritaria, necesariamente se regulará, porque la regulación nunca preexiste a la realidad necesariamente siempre preexiste a la regulación, ¿no? Entonces, como vemos, en la mecanización de este tipo de emociones hay que tener en cuenta siempre un abanico de posibilidades, hay que tener un abanico de posibilidades en cuanto a efectos sociales, efectos económicos, efectos laborales, efectos legales, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta y es importante intentar ser exhaustivos en cómo van a ocurrir las cosas, ¿no? O sea, no vale que yo te diga, pues mira, pues ahora va a haber más competencia en el mercado de la alimentación. Te tengo que explicar cómo el hecho de que existe una plataforma que me permita llevarlo a casa genera una comodidad por parte de los consumidores, que estas plataformas tienen un interés en establecer un catálogo de productos dentro de, cuando tú abres una aplicación como la de Uber Eats tiene un interés en establecer un catálogo de productos, cómo me facilita el hacer ofertas, cómo me facilita el hacer promociones, cómo me facilita el anunciarme. Y esos mecanismos concretos de pequeñas cositas generan un incentivo de consumo en el cliente que hace que yo tenga más capacidad de venta y mayor capacidad de acceso y un nuevo canal de distribución, ¿no? Entonces, esa sería un poco la forma en la que construimos esos mecanismos. Esta moción, por ejemplo, la de los países en vías de desarrollo deberían primar un modelo económico de multinacionales antes que un modelo económico de pymes. Aquí vemos una moción paradigmática de cómo hay que hablar a nivel macro y a nivel micro. O sea, porque podríamos centrarnos en cómo, por ejemplo, las multinacionales no se van a establecer bien en un país en vías de desarrollo porque el nivel de competencia del comercio internacional es tan alto que no les permite establecerse de forma adecuada. Pero si a mí eso no me demuestra nada, ¿de qué me vale esa demostración o esa explicación? Por muy técnico, exhaustivo y detallado que yo sea en la explicación, tengo que entender que todo el proceso previo que he hecho de métrica, de saber qué agentes les va a afectar, qué intereses hay detrás y porque esos efectos me importan, me lleven a la construcción del mecanismo que quiero. ¿Qué es lo que yo quiero demostrar? Un desarrollo. ¿Un desarrollo en quién? ¿En las familias? ¿Un desarrollo en el entorno económico? ¿Qué me interesa antes? Porque a lo mejor, si estoy en el a favor y te quiero defender las pymes, me interesa previamente defender que es mejor que exista un clima de producción autónoma y una, digamos, distribución más equitativa de los recursos productivos y ya luego hablar del bienestar de las familias. Pero si yo estoy en la oposición y te tengo que defender, no, al revés, si estoy en el gobierno y te tengo que defender las multinacionales, me interesa hablarte de que lo más importante es que se vayan conquistando derechos sociales y condiciones laborales dignas que permitan un mayor nivel de consumo. No, entonces, en función de eso, la mecanización es una u otra. Lo que hay que entender con esta moción es que en una moción económica, primero, hay que entender que aunque estemos hablando de grande economía, como ocurre aquí, o sea, de la economía a nivel macro, o conseguimos un efecto en alguien, o no me importa nada de lo que estoy explicando. Y no perdernos en una mecanización excesiva que no lleva a ningún punto. Primero tengo que establecer qué es lo que quiero probar. Sobre todo, esto es muy, muy importante en las mociones económicas. Cuando tengo claro qué es lo que quiero probar, ya entro a probarlo a través de mis conocimientos económicos, de cómo funcionan las cosas, de los intereses que hay detrás y de los agentes implicados, ¿no? En tercer lugar, podemos hablar, esta casa cree que la recuperación tras una crisis de demanda debería ser a través de darle dinero directamente a las familias en lugar de una política de quantitative easing. Esta es una moción de CEMU de Perú. Y es una moción en la que en el debate en el que estuve me di cuenta precisamente de esto, de nadie entendía cuál era el efecto o qué era lo que a mí me importaba, ¿no? Para empezar a entender lo que era una crisis de demanda, que no es lo mismo que todas las crisis. Una crisis de demanda es una crisis en la que la gente tiene poca capacidad de consumo, por eso hay poca demanda, ¿no? Entonces, ¿qué me interesa a mí? ¿Incentivar el consumo directamente? ¿O yo lo que quiero es reactivar toda la economía, entonces a lo mejor es mejor que más agentes reciban dinero? Porque cuando yo le doy el dinero directamente a las familias, el dinero pasa del Estado a la familia, de la familia a la empresa. Cuando yo hago una política de quantitative easing, que
para quien no lo sepa, es comprar, que el Banco Central Europeo meta dinero en el mercado a través de comprar la deuda de los estados de forma masiva, haciendo, por lo tanto, que como hay mucha oferta, mucha demanda, perdón, de esa deuda pública, el precio de la deuda baje. O sea, los estados se financian gratis. O sea, puedo emitir toda la deuda que quiera, que me va a costar nada. Voy a devolverte al final del tiempo el mismo dinero que me has prestado sin ningún tipo de interés. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que meto a más agentes, ¿no? O sea, el dinero ya no va del Banco Central Europeo al consumidor y del consumidor al productor, va del Banco Central Europeo al Estado, del Estado al trabajador, a las empresas, a los bancos, a los consumidores, y ya hay más agentes que tienen dinero, pero a lo mejor los efectos a largo plazo de la política de cuantitativa, o sea, los efectos del quantitative easing son más a largo plazo y los efectos de darle el dinero a la familia son más a corto plazo. Tengo que estudiar qué plazo me interesa más, ¿no? Entonces, las mociones económicas siempre son mociones de imaginarse cómo funciona el mundo en un caso, en el caso que se me está planteando, cómo es un mundo en el que yo el dinero se lo doy directamente a las personas. Una vez teniendo eso en claro, hay que entender cuál es el proceso. Y entender cuál es el proceso es saber qué es lo que pasa. Imaginarte que a ti, Menganito Pérez, te llega el Banco Central Europeo y te dice 10.000 euros de consumo al año. Ya está, toma el dinero, ya con él lo que quieras. Y tú, ya, pues, me compro un coche, me compro una casa, pago la matrícula de la universidad, lo uso para pagar el piso y los gastos hasta que encuentre trabajo, lo que sea. Entonces, hay que entender muy bien, una vez más, cuáles son los agentes que más me importan. A lo mejor en una crisis de demanda me importa más la recuperación económica de las empresas que de las familias, por mucho que me duele decir esto, pero es que la economía es así. La economía es recursos limitados y esos recursos limitados los tengo que utilizar de la forma que a largo plazo me generen un beneficio mayor para el conjunto de los agentes. Entonces, en ocasiones me interesa más un rescate bancario que darle dinero a las familias, aunque piense que es muy cruel y muy perverso, pero a lo mejor si le doy el dinero a las familias, el número de agentes que se ven beneficiados de la medida es más pequeño y si se lo doy a los bancos es más grande, aunque a corto plazo no esté beneficiando a las familias directamente, ¿no? Entonces, a nivel económico siempre hay que jugar con los plazos, jugar con los intereses y en función de eso construir el mecanismo, buscar qué es lo que quiero demostrar y en base a las leyes de la economía, no es necesario ser un experto en economía para poder decir qué es lo que pasa. Creo que es tan fácil como ponerte en el papel de qué ocurre cuando a mí me dan dinero o de qué ocurre cuando es el Estado el que tiene el dinero y puede acometer determinados gastos públicos, como dar subvenciones, pagar pensiones, realizar obras públicas que también van a suponer la contratación de una determinada serie de personas, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos, en último lugar, a hablar del impacto, ¿vale? Todo esto que hemos estado viendo, como vemos, es qué quiero demostrar, cómo lo demuestro y ahora, una vez quiero ver qué he demostrado y por qué es importante lo que he demostrado, ¿no? ¿Cuál ha sido mi métrica de debate? El impacto, lógicamente, sirve o importa en función de tu métrica. O sea, el impacto siempre es sobre la métrica. Por lo cual, yo tengo que haber establecido bien previamente que era lo más importante del debate y ahora explicarme por qué eso era realmente lo más importante del debate y porque yo he conseguido probar esto, ¿no? En economía hay que tener muy claro que siempre hay que probar un efecto positivo. Un efecto positivo y, en la mayor parte de los casos, cuanto más grande sea ese efecto, mejor. Y cuanto más afecte a las personas más desfavorecidas, mejor también. O sea, si yo en un mundo en el que alguien gana 100 y otro gana 10, consigo un efecto muy grande sobre el que gana 100 por contra de perjudicar al que gana 10, pues así a simple vista no me parece lo más deseable, ¿no? Porque estoy perjudicando al más desfavorecido y estoy favoreciendo a alguien a quien no le genero una utilidad marginal muy grande porque ya tiene mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, quiero decir, hay que tener en cuenta cuáles son los agentes implicados y la caracterización que he hecho de ellos para explicar qué era lo más importante y también tener en cuenta la utilidad marginal, porque si estamos hablando de plena y pura economía, la utilidad marginal es una variable económica fundamental y es para quien tiene menos, algo vale más que para quien tiene más de ese algo. Y en segundo lugar, si no solo estamos hablando de economía, como suele ocurrir en las mociones económicas, sino de variables de desarrollo, de variables sociales y de variables digamos, de bienestar social en su conjunto, me interesa pues un nivel de desarrollo. Si puede ser de todos, mejor, y si no puede ser de todos, de aquellos colectivos que tengan un menor nivel de desarrollo. Porque en definitiva, cuando consigo un desarrollo para esos agentes, acaba repercutiendo en un desarrollo para el conjunto de la economía. Las personas también consumirán, también gastarán, también ahorrarán y también invertirán, también tendrán puestos de trabajo, también desarrollarán una actividad productiva y permitirán un crecimiento económico generalizado, ¿no?
Entonces, tengo que dedicar mucho tiempo a explicar lo que he probado, y esto es importante porque muchas veces, a lo mejor, llevo 10 minutos, 15 minutos explicando un mecanismo y no ha podido a lo mejor quedar claro qué era lo que he probado. Entonces, muy importante dedicar tiempo a qué es concretamente lo que he probado y por qué lo que he probado era lo más importante del debate. Y en este punto hay que hablar de una cosa que es la independencia del mecanismo. Vamos a ver. En economía probablemente haya 10 formas de que las cosas ocurran. 10 formas, ¿vale? Unas no tienen por qué estar mejor que otras. Y hay que entender que en una ponderación, en un debate, cuando yo estoy comparando dos cámaras que me han explicado lo mismo, si una me ha demostrado algo con un mecanismo y otra me ha demostrado algo, la cámara baja, con un mecanismo distinto, no le tengo que dar crédito a la cámara baja. Hay que ver quién me ha demostrado mejor el punto o quién ha demostrado más efecto. Los mecanismos son independientes, o sea, a no ser que exista una dependencia de la explicación de cómo ocurren las cosas, no necesariamente le tengo que dar crédito a alguien por explicarme cómo ocurren las cosas si con otra explicación tengo un efecto. Es decir, la comparativa en las mociones económicas, fundamentalmente en las mociones económicas, debe ser más sobre el impacto que sobre la mecanización. ¿Por qué? Porque las mociones económicas son unas mociones especialmente susceptibles a la múltiple existencia de mecanismos. O sea, hay muchas maneras de explicar cómo van a ser las cosas. En función de 200 escuelas económicas, hay 10 formas de explicar qué es lo que va a ocurrir, ¿no? O sea, los economistas siempre teorizan sobre qué es lo que va a ocurrir. Con lo cual es importante tener claro, creo que en las mociones económicas el impacto es mucho más importante que en el resto de mociones. Porque al fin y al cabo me importa un efecto, porque la economía no va de teorizar, la economía no va de hacer movimientos porque sí. La economía va de conseguir algo, una alocación de recursos lo mejor posible en función a una determinada serie de valores sociales. Ya está, no tiene más complejidad. Entonces, es una moción en la que me importa mucho el impacto y me importa mucho el efecto. Los mecanismos, si uno me dan un efecto mayor y el mecanismo es válido, aunque el de abajo venga y me explique como si fuera doctor en economía qué es lo que va a ocurrir si lo de arriba era válido y con lo de arriba me vale para creerme ese impacto, la ponderación está clara. No necesito el mecanismo más desarrollado. Esto no ocurre, o sea, de hecho es así en todas las mociones. Pero las mociones económicas son especialmente susceptibles a ser mociones en las que porque alguien explique mejorado o crea que esa argumentación es dependiente de ese mecanismo, cuando a lo mejor necesariamente no lo es. Son mociones en las que me importa especialmente el efecto que consigo. Un ejemplo de esto es una moción que vimos en el BP de Comunicate, que es el de esta casa prohibiría a las agencias de rating, ¿no? ¿Qué es lo que más me importa? El efecto sobre el mercado. ¿Qué va a ocurrir cuando desaparezcan las agencias de rating? Se puede teorizar y ahí es donde entra el debate, en yo ser lo suficientemente persuasivo de explicarte mi teoría de cómo va a ser el mundo después sea más creíble que la del otro. Pero con una teoría creíble lo que más me importa es quién consiga un efecto mayor y positivo en el mercado una vez desaparezcan las agencias de rating, ¿no? Entonces es un poco cómo creo que hay que debatir una moción económica, un poco los conocimientos básicos que creo que todo el mundo debería tener para poder debatir una moción económica, aunque existen múltiples talleres y creo que bastante buenos todos los que he visto, que pueden complementaros esta formación. Espero que os haya sido de utilidad. Sé que este vídeo se subirá a YouTube en el canal de la UNED y por mi parte lo único que puedo decir es que si alguien tiene alguna pregunta, necesita alguna aclaración, que lo ponga en el apartado de comentarios de ese canal de YouTube. Intentaré contestar en la medida de mis posibilidades a todas las dudas o aclaraciones que necesitéis y espero que el taller os haya divertido y os haya servido de algo. Así que un saludo a todos.